este vídeo del enlace covalente vamos a hablar de la teoría del enlace de valencia, TeV en abreviatura. La teoría del enlace de valencia presupone que lo que va a ocurrir cuando se forma la molécula es que los orbitales atómicos se solapan ocupando los electrones de un átomo los huecos semiocupados de los otros átomos. Vamos a verlo en un ejemplo. Dos átomos de hidrógeno, cada uno tiene un electrón desapareado, por tanto tiene cada uno de ellos un hueco para alojar un electrón. Cuando se forma la molécula, lo que ocurre es que en un mismo orbital se combinan los dos electrones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está ocurriendo es que se combinan en un mismo orbital los electrones. No habla de qué forma va a tener el orbital ni nada, simplemente que se forma un orbital por solapamiento y ahí se comparten los electrones. En la teoría del enlace de valencia se basa en un concepto que se llama covalencia, que es el número de electrones desapareados que tiene el átomo. Por cada electrón desapareado que tenga ese átomo va a poder formar un enlace. Cuidado con esto, la teoría del enlace de valencia solo permite formar enlaces para los orbitales semiocupados o para los electrones desapareados. Fijaros, por ejemplo, el flúor es S2P5. Si dibujamos los electrones, el S2, acordaros, lo tenemos siempre por debajo en energía que los P. Tenemos un hueco, el del PZ, ¿vale? Por tanto, el átomo de flúor tiene covalencia 1, porque podrá formar un enlace. En el átomo de oxígeno, que es S2P4, tenemos, acordaros del principio de máxima multiplicidad, un electrón en el PI y un electrón en el PZ. Por tanto, tenemos dos huecos y por tanto tiene covalencia 2. El oxígeno formará dos enlaces. El nitrógeno es S2P3, por tanto tiene tres huecos y covalencia 3. Bien, entonces esto explica por qué el flúor siempre forma un enlace, el oxígeno siempre va a formar dos enlaces y el nitrógeno va a formar tres enlaces. Bien, ¿qué ocurre con átomos como el carbono? Bueno, pues tendríamos que tener una covalencia mayor de 4. Ya hemos visto que en orbitales vacíos no se forman enlaces. La configuración del carbono, como estáis viendo, es 2s2, 2p2. ¿De acuerdo? Tendríamos un orbital pz vacío y dos orbitales semiocupados. Así tiene covalencia 2. Pero el carbono, hemos visto sobre las estructuras de Lewis, que es capaz de formar 4 enlaces. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues para eso recurrimos a una explicación o una adaptación de la teoría del enlace de valencia que se llama la promoción. Se produce una promoción de electrones desde el orbital 2s al 2pz. El 2s en ese momento adquiere más energía, fijaros, y lo que hemos hecho es que tenemos 4 electrones desapareados, por tanto tenemos covalencia 4. Por ejemplo, en el cloro, que era S2P5, pero ya tiene orbitales d, 3s2, 3p5, vamos a ir explicando las diferentes valencias del cloro en función de sus covalencias. Fijaros, el cloro covalente 1 simplemente es porque tiene el hueco aquí que va a rellenar un enlace. El covalente 3, la valencia 3, fijaros, tenemos aquí un hueco, aquí otro y aquí otro. Lo que hemos hecho es promocionar un electrón del P, en este caso del PI sería, a el D. De manera que hemos liberado, quedan 3 semiocupados. Si promocionamos otro electrón desde el orbital P, el del PX, nos quedaría la covalencia 5 y tendríamos 5 electrones, como veis, desapareados y por tanto 5 huecos. La covalencia 7 o valencia 7 del cloro, pues lo que hemos hecho es promocionar también el electrón S2, ¿vale? De manera que tendríamos 3 electrones en los D, 3 en los P y 1 en el S, 7 huecos o 7 electrones 7 orbitales semiocupados y por tanto podríamos tener hasta 7 enlaces. ¿De acuerdo? Es otra forma de explicar las valencias, en este caso a través de la covalencia. Podemos explicar las valencias por covalencia cuando hablamos de formación de enlaces
covalentes. Bien, para terminar de hablar de la teoría del enlace de valencia, vamos a ver cómo se produce ese solapamiento entre orbitales, o esa mezcla de orbitales que veíamos antes con el ejemplo del hidrógeno. Para ello lo primero que vamos a hacer es un pequeño estudio. A partir de los datos experimentales tenemos ahí una tabla. Fijaros en el enlace carbono-carbono sencillo. El carbono-carbono sencillo tiene 346 kilojulios. Eso quiere decir que para romper ese enlace hay que aportarle 346 kilojulios. Si en cambio observamos el carbono-carbono doble, son 602. En teoría, si fueran dos enlaces igual de fuertes que el sencillo, tendrían que ser 692 kilojulios. 346 más 346, pero son 602. ¿Eso qué quiere decir? Que el segundo enlace que se forma entre los dos carbonos es más flojito, no son 346 sino 246. Bien, si a esos 602 le volviéramos a sumar 246, que es lo que aportaba el segundo enlace, suponiendo que el siguiente fuera igual de fuerte, pues tendríamos que tener la cantidad de 848 kilojulios, y en cambio experimentalmente, si os fijáis en la tabla, tenemos 835, es decir, el enlace triple es todavía más débil que el segundo enlace del enlace doble. ¿De acuerdo? El segundo son 233, un poquito más débil. Bien, si los enlaces no aportan la misma estabilidad, es porque el solapamiento no es igual de eficaz en todos los casos. ¿Cómo explica esto la teoría del enlace de valencia? Pues lo hace de la siguiente manera. Cuando se produce un solapamiento frontal, va a hablar. Cuando se realiza un solapamiento frontal, se va a producir un enlace sigma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un orbital S con otro orbital S va a producir una zona de intersección directa, entonces vamos a tener un enlace sigma. Cuando tengo un orbital P con uno S, también se vuelve a formar un solapamiento directo, como estamos viendo, por tanto tenemos un enlace de tipo sigma. Y cuando tenemos dos orbitales PX, dos en la misma orientación, también tenemos este solapamiento tipo sigma. El enlace sigma, que se produce esta intersección de orbitales, es un enlace fuerte, sería uno de los enlaces, el enlace de mayor energía. ¿Vale? Siempre que tenemos un enlace múltiple tenemos uno sigma y el resto no serán sigma. Y cuando tenemos un enlace simple o sencillo siempre será sigma. El primer enlace, por tanto, entre dos átomos siempre es sigma o fuerte. El solapamiento lateral va a darse cuando tengamos enlaces dobles o triples. Este solapamiento lateral se va a llamar pi. Cuando, por ejemplo, vamos a combinar dos orbitales p, lo que va a ocurrir es que en realidad no se va a producir este solapamiento, sino que se van a quedar a distancia, ya que antes se ha producido este solapamiento o este enlace simple, y entonces los orbitales p en realidad no entran en contacto. El orbital pi, por ejemplo, y pz que teníamos ahí dibujados, no entran nunca en contacto entre ellos. Por eso se forma un enlace más flojo, que es el que vamos a llamar tipo